Sí, Señor, te queremos hoy alabar, bendecir, adorar, exaltar tu nombre. Señor, gracias, Señor, por este momento. Señor, gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Señor, gracias, Señor Padre, porque tú nos has sellado con tu Espíritu, Señor Padre. Y te pedimos hoy, Señor, que ese Espíritu nos hable, Señor Padre. Úsate de mí, Señor Padre, que no soy nadie, Señor, para transmitir tu palabra, Señor Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Momentos de adoración que lo necesitamos. Necesitamos adorar a Dios, ¿no? No lo necesita Él, a Él también, pero nosotros más aún. Amén. Uy, ¿qué pasó? Amén. Voy a ir directamente a la palabra. Se llama título Bautizados en un cuerpo. Dice en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La verdad es que este periodo atrás, y creo que toda la iglesia, ¿no?, estamos sorprendidos y alegres, ¿no?, a la vez, que están viniendo muchas personas nuevas, muchas familias, muchos jóvenes, y la verdad que eso nos alegra, amén. Y así se cumple la palabra que dice, ¿no?, que Dios añade a la iglesia los que habían de ser salvos. Y déjame decirte una cosa, que si estás aquí hoy, en este lugar es porque Dios te ha añadido a la iglesia. Si estás aquí hoy es porque Dios lo quiere, ¿no? Si estás aquí no es por casualidad del destino, sino porque Dios te quiere precisamente en este lugar. Dios quiere que formes parte de su iglesia, del cuerpo de Cristo. Dice también, y este pasaje me gusta mucho, dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Hasta ahí me voy a quedar. Dile al que está a tu lado, Dios te ha elegido. La verdad es que me encanta este versículo, saber que fue Dios el que nos escogió, ¿no? Saber que nos hace sentir que somos especiales para Él, ¿no nos hace sentir así, especiales para Él? Porque no fuisteis vosotros los que escogisteis a Dios, sino que Él os escogió a vosotros. El ser más divino, el ser más grande, el ser más grande de todo el universo, que no hay palabras para describirlo, ese ser tan grande se ha fijado y te ha escogido a ti, a nosotros, a mí, que somos lo más pequeño, lo más vil, somos comparación de todo el universo, somos un granito de arena, ni eso. Pero saber que Él nos ha escogido me hace especial, ¿no? Pensamos que fuimos nosotros los que nos acercamos a Él, pero no fue así. Dice su palabra que Él nos amó primero. Él fue al contrario. Dice Jeremías, esto no está, porque dice Jeremías, yo te escogí antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de tu madre te escogí, dice. Él fue el que te llamó primero, Él fue el que llamó a tu puerta, Él tocó. Y si estás aquí hoy es porque tú has respondido a ese llamado. Y no os habéis preguntado si alguien se toma tantas molestias para escogernos, tantas molestias para darnos una función, porque dice que nos puso para que lleváramos fruto. ¿No sabéis que esa misión o esa función es sumamente importante? Si se ha tomado tantas molestias es porque ese llevar fruto es sumamente importante. Esa función que tú tienes, que Dios quiere que haga, es sumamente importante para Él. No nos escogió aquí para que viniéramos a calentar una silla solo. No nos escogió para escuchar al que comparte de turno. No nos escogió y nos puso aquí para cantar unas simples canciones. No, Él te añadió a la iglesia, Él te añadió con una función específica. Él te añadió con un propósito específico. Cuando Dios te añade a su iglesia, al cuerpo de Cristo, Él lo hace con un propósito. Lo hace para que cumplas una función dentro del cuerpo. Porque ahora formamos parte del cuerpo. Dice que en griego la iglesia,
Se decía a los que eran llamados afuera, a los apartados, a los que Dios había apartado. Eso era la iglesia. Ahora pertenecemos a esos apartados, ¿no? A esos santos. Y dice en 1 Corintios 12, 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados y en un cuerpo, sean judíos, griegos. Te reprendo. Esto era Claudio. Y decía, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos, griegos, sean colombianos, sean venezolanos, sean españoles, sean esclavos, sean que trabajan, sean libres, sean jubilados. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Ahora formamos un cuerpo, somos miembros de un cuerpo, dice Pablo en 1 Corintios. La palabra bautizados quiere decir sumergirse completamente, hasta lo más profundo. Y lo que Dios quería que entendiéramos es que no nos introduce en el cuerpo de Cristo una pequeña parte de nosotros, una porción solo hasta los pies. No, Él quería que nos sumergiéramos completamente en el cuerpo de Cristo, para que formáramos parte a partir de ahora de la iglesia. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Nuestro crecimiento como creyentes, nuestra madurez, va a depender de cuánto estemos vinculados al cuerpo de Cristo, de cuánto hagamos una vida en el cuerpo de Cristo. Amén. No vale solo con venir los miércoles o los domingos, no vale solo con saludar al hermano a la salida de la puerta, le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya está. No, no es eso. Una relación de ascensor, que llamo yo. Estás con el ascensor y dices, hola. No, hace gracia la cara que pone uno en el ascensor. Está ahí. Y ya a qué piso va y ya está. Pero no vale con eso, no vale con esa relación. Porque es de esa relación con los demás miembros del cuerpo de Cristo lo que te va a hacer madurar, lo que te va a hacer crecer como cristiano. Y veremos que a veces es lo que utiliza Dios para transformar nuestro interior. Pero eso hablaré más adelante. Cuando entiendes qué es realmente el cuerpo de Cristo, cuando entiendes qué es realmente la iglesia, vas a entender cuál es tu propósito, cuál es tu función dentro del cuerpo. Vas a entender por qué Dios te ha escogido, vas a entender ese propósito. En Romanos 12, 4, 5 dice, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Dile al que está a tu lado, tú tienes una función dentro del cuerpo. Así es, hermanos, tienes una función, un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Pablo hace una analogía muy simple, pero que la verdad describe perfectamente lo que es una iglesia. Dice, somos un cuerpo, ¿no? Mi cuerpo, para que haga cualquier actividad, para que haga cualquier cosa, para que funcione, necesita de mis miembros, ¿no? Con el simple hecho ya de caminar, mi cuerpo necesita las piernas, ¿no? Tienen que entrar en función los pulmones, que manden oxígeno a los músculos, tienen que entrar el corazón para que le mande la sangre, el oxígeno también va. Los pies, los brazos, el corazón, tiene todo una función. Y todos dependen unos de otros para yo simplemente desplazarme, ¿no? Y en el cuerpo de Cristo pasa igual. Para que el cuerpo de Cristo funcione correctamente, necesita de todos los miembros. Necesita que todos los miembros cumplan su función, cumplan su propósito. Para que la iglesia marque ese objetivo, para que llegue a ese objetivo necesita de nosotros. Necesita que cada miembro tenga su función. Todos somos únicos, todos somos especiales, pero todos dependemos los unos de los otros.
Dice algo muy importante, y todos los miembros unos de otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Como el ojo necesita el brazo para rascarse, el brazo necesita el ojo para ver las cosas, la pierna necesita del pie, todos necesitamos los unos de los otros. Necesitamos de los hermanos de la alabanza para que nos ministren, necesitamos de los pastores para que nos guíen, necesitamos de los que están en cafetería para que nos sirvan el café. Necesitamos de los ujieres para que nos dirijan y nos digan, nos sirvan. Necesitamos de las oraciones de las que están en oración, pero necesitamos de las oraciones de todos al final, ¿no? Necesitamos ser edificados los unos a los otros. En definitiva, necesitamos servir, hermanos. Los miembros de un cuerpo se sirven los unos a otros. Dios no te escogió para calentar una silla, Dios te escogió para servir aquí hoy. Cuando servimos estamos poniendo nuestro granito de arena para que la iglesia cumpla esa meta, para que la iglesia cumpla su función. ¿Y cuál es la función de la iglesia? Que no es otra que proclamar las virtudes de aquel que nos llamó, de presentar a Cristo al mundo, aquel que nos ha escogido, de que muchos crean en Cristo, aquel que nos llamó. De ser ese brazo extendido al mundo. Esa es la meta de la iglesia. A este mundo que cada vez está más y más en tinieblas, ¿no? Necesita de su iglesia. Amén. Preparándome esto que tenía que compartir, me acuerdo de tiempo atrás, de años atrás. Para los que nos conocen por poco tiempo, la visión de esta iglesia siempre ha sido muy evangelística, ¿no? El pastor Benja siempre ha sido muy evangelista. Él siempre nos ha llevado ahí a la calle, siempre nos ha marcado ese camino, ¿no? Y me acuerdo que en tiempos anteriores había muchas salidas, durante todo el año había muchas salidas evangelísticas, ¿no? Y eso era nos preparábamos teatros, canciones, mimos. Y la verdad es que ahora lo recuerdo y lo recuerdo con alegría, ¿no? Con gozo. Y la verdad es que toda la iglesia iba unánime, ¿no? Y cada uno tenía su función y nos edificábamos los unos a los otros, pasábamos tiempo, compartíamos. Y cada uno tenía esa función, ¿no? Como digo, que por ejemplo los de sonido tenían que llevar el sonido, los del teatro de la alabanza, los del teatro pues se tenían que preparar el teatro, Benja nos dirigía. Y la verdad que era muy reconfortante, y pasar tiempo con los hermanos sirviendo juntos, eso te llenaba, ¿no? Teníamos nuestros roces, ¿no? Teníamos envidia, rivalidades, todo eso salía, pero todo eso formaba parte del proceso que Dios utiliza para moldearnos. Por ejemplo, ver al pastor Benja cómo nos hacía repetir 18 veces la misma escena, eso te moldeaba, ¿no? Recuerdo... Nos hacían repetir la escena 18 veces porque habían 3 pelotas, eso en un teatro, 3 pelotas imaginarias, verde, azul y amarilla. Y Luis le decía, tienes que coger la azul. Y Luis llegaba aquí, no, la azul que está aquí. No es que es azul. Era muy bueno, la verdad. Pero la verdad que eso nos llenaba, ¿no? Eso, sin saberlo, Dios estaba obrando en nosotros, ¿no? Nos estaba sumergiendo más en ese cuerpo de Cristo. Amén. Porque es así, cuando servimos en la iglesia nos vamos sumergiendo más y más en el cuerpo de Cristo. Para sumergirnos por completo en el cuerpo de Cristo hay que servir en la iglesia. Si en este momento, si no estás sirviendo, pues esa tiene que ser tu mayor preocupación ahora mismo. Tienes que estar preguntando dónde puedo servir. Recordemos que como he hablado antes, Dios te escogió para que llevaras fruto. Y parte de ese fruto es el servir. Amén. Jesús, entre todas las cosas posibles, escogió venir como siervo. Pudo venir como rey, pudo venir como presidente, pudo venir como director de banco, incluso pudo venir como funcionario, pero no.
No, escogió como siervo. Dice en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese es nuestro mayor ejemplo, ¿no? Si Jesús vino aquí como siervo, ese tiene que ser nuestro camino. Jesús, siendo el más grande de la asistencia, se hizo siervo para darnos ejemplo. Eso ya lo he dicho. Por tanto, Dios no te añadió a su iglesia para calentar una silla. Te añadió para esa función, para servir. Amén. Y recordemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué significa eso? Que hay mucho trabajo. Básicamente que hay mucho trabajo. Y Dios te dice hoy, ponte a servir. A ver, aquí en la iglesia hay diferentes áreas donde puedes participar. Tenemos cafetería, multimedia, misiones, ujieres, operación kilos. Y aunque pienses que, eso no es servir, estás muy equivocado. Dios obra en esas funciones y la iglesia lo necesita. Estarás colocando tu granito de arena para que la iglesia funcione como un cuerpo. También recordemos que servir a los demás es cuando ayudas al prójimo, cuando ayudas a tu hermano, cuando te preocupas por él, por cómo está, por cómo va su crecimiento, por cómo se desarrolla. Eso es servir, eso es amor por el hermano. Dice en 1 Corintios 12:25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Amén. Cuando te preocupas y ayudas a un miembro de la iglesia, estás sirviendo dentro del cuerpo. Estás cumpliendo con tu función, esa función importante dentro del cuerpo. Cuando Jesús dijo, id y hacer discípulos, no era solo ir y predicar el evangelio, no era solo ir y dar ese mensaje, no. Recordemos que los discípulos de Jesús se hicieron durante 3 años. Tuvo tiempo. Y no solo ese tiempo, también Él no los dejó porque dice que no los dejó huérfanos, sino que vino el Espíritu Santo. El hacer discípulos requiere tiempo. Y esto requiere tiempo, y ese tiempo es sacrificio. Sacrificio nuestro, sacrificamos nuestro tiempo para servir a los demás. Dice en Juan 12:23, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El servir también es sacrificio, sacrificio es necesario para dar fruto, tenemos que morir a nosotros mismos. Cuando damos ese tiempo al hermano, estamos negándonos a nosotros mismos, estamos muriendo a nosotros mismos. Y ese proceso es necesario dentro del cuerpo de Cristo. Hemos visto que Jesús se dio a nosotros, murió por el servicio. Muchas veces sacrificamos tiempo para venir aquí a limpiar. Los que vienen a limpiar sacrifican su tiempo. Los que vienen a la cafetería antes sacrifican su tiempo. Los que vienen a la alabanza sacrifican su tiempo. Pero lo están haciendo con gusto porque están sirviendo al cuerpo de Cristo. Pudiendo estar en casa a gustito, no, preferimos estar aquí, pues la verdad que estamos a gusto aquí, con los hermanos. O ese tiempo para ayudar al hermano que necesita una reparación de coche, hay muchos aquí que utilizan, que sacrifican su tiempo para repararle el coche a los demás. O aquel que solo necesita hablar. Antonio sacrifica mucho tiempo para eso. Es que a él le gusta también hablar. Igual que a mi mujer. Pero ella se sacrifica también. El servicio requiere olvidarnos de nosotros mismos, porque, a ver, cuando estamos preocupados por los miembros, por los demás miembros, nos olvidamos de nosotros. Y eso es lo que debemos conseguir, tener ese proceso de morir a nosotros mismos. Y de esta manera estamos cumpliendo con la función que nos ha puesto Dios en ese cuerpo.
Y además así es como Dios va obrando en nosotros, nos va transformando, nos va preparando para ese propósito mayor. Primeramente servir y luego ese propósito. Me acuerdo también en cosas aparte de las salidas evangelísticas, también hacíamos teatros en esta fecha de Navidad. Eso también era sacrificio, sacrificamos tiempo, mucho tiempo. Y la verdad que pasábamos tardes aquí, pero lo recuerdo la verdad con alegría, ¿no? Con gozo, porque, repito, ayer no sabíamos que Dios estaba obrando y ahora lo sé, que Dios está obrando en cada uno de nosotros, ¿no? Nos preparó, nos moldeó para muchas cosas mayores. Me acuerdo, no, esto no iba a decir, me acuerdo yo que incluso yo no estaba casado, ¿no? Y estaba trabajando. Incluso yo me pedía vacaciones para esa fecha especial porque yo era el que hacía los disfraces que siempre me decían, es que los hace muy grandes. Es verdad, los hacía muy grandes. Una vez lo hacíamos aquí y una vez hice unas monedas y no cabía. Pero Dios me estaba puliendo a Benja también. Pero de eso se trata, ¿no? De sacrificar nuestro tiempo. Y eso lo ve Dios, ¿no? Eso Dios lo ve desde arriba. Todos poníamos nuestros talentos y nuestras capacidades para servir. Así que, hermano, Dios te dice en este momento, ponte a servir. Y si tu excusa es que no sé hacer nada, es que yo no valgo para nada, o no tengo ningún talento, déjame decirte que eso no es verdad. Dios es el que nos capacita. Se suele decir que Él no llama al capacitado, sino que capacita al llamado. Amén. Y como hemos visto antes, Él te ha escogido, y si te ha escogido es por algo. Él te ha llamado, y si te ha llamado, Él te capacitará. En Mateo 25 está la parábola de los talentos. Mateo 25:14, no hace falta que lo pongas. Dice que el reino de los cielos es semejante a un señor que dio que tenía muchos bienes y tenía 3 siervos. Y esos 3 siervos, a uno le dio 5 talentos, 5 monedas, a otro siervo le dio 2 y a otro siervo le dio 1. Y se fue el señor. Y al que le dio 5 talentos hizo negocios y consiguió 5 talentos más. El que tenía 2 también los invirtió y ganó otros 2. El último, al que le dio 1, tenía miedo y dice que lo escondió bajo tierra. Cuando vino el Señor, le habló al que tenía 5 y le dije, mira, he cogido tu dinero, aquí están estos 5 talentos y los he multiplicado. Ahora tienes 5 más. Y él le dice, eres una máquina. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Al que tenía 2 también le dijo lo mismo, tienes 2, vale, me vale. Y digo, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y al que tenía 1 le dijo, mira, es que yo pensaba que tenías fama de severo y tuve miedo y escondí tu talento para que no me lo robaran, aquí lo tienes. Y le dice, negligente, necio, negligente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está hablando Dios con esto? Simplemente que invirtamos nuestros talentos. Tenemos que invertir esos talentos en el cuerpo de Cristo. Inviértelos en el servicio de Dios. Como bien explica la parábola, el Señor le da a cada uno talentos. Eso quiere decir que todos nosotros tenemos talentos, tenemos capacidades, porque Dios nos los ha dado. Algunos venimos con Él desde pequeño, otros los vamos desarrollando. Pero si lo ponemos, como dice, si lo invertimos en el reino, Dios nos lo va a multiplicar. Dios va a multiplicar esas capacidades, va a multiplicar esos talentos. Dice, buen siervo fiel, en lo poco he sido fiel, en lo mucho te pondré. Me gusta ¿no? Si eres fiel, si eres perseverante, si eres trabajador, si pones al servicio de Dios los talentos que Él te ha dado en tareas pequeñas,
Si vienes y te esmeras en cafetería, si vienes y te esmeras en limpiar, si vienes y pones todo tu interés en ser ujier, si vienes y sirves con esa pasión, Dios lo ve, Dios lo está viendo. Y Dios está diciendo que en lo mucho te pondrá. Esto viene a decir, bueno, en el mundo que la meritocracia no existe, ¿no? La meritocracia con los hombres no existe, claro, porque hay injusticia, pero la meritocracia con Dios sí que existe. Dios nos está viendo. Amén. Así que pon tus talentos y tus capacidades al servicio de Dios. Con ellos puedes bendecir incluso a otros hermanos. Así estarás cumpliendo tu función en el cuerpo de Cristo. Amén. Dile al que está a tu lado, utiliza tus talentos al servicio de Dios. Por otra parte, puede que alguna vez te sientas o te hayas sentido con el deseo de ser como alguien dentro de la iglesia. Tener talento como el que tiene aquel, yo quiero ser como aquel, me gustaría cantar como Loida o me gustaría cantar como Harold. Es broma. O me gustaría hablar de bien como Benja, o dirigir así de bien como Kermel, cocinar así como Rosa o nuestra hermana. Y puede que deseemos lo que Él tiene, y hay que tener cuidado con eso, porque puede traer conflictos, celos, envidia, y puede causar división dentro del cuerpo de Cristo. Y no hay razón para sentirnos de esa manera, no hay razón que estés envidioso o celoso. Dios mismo nos ha puesto a cada uno de nosotros donde Él quiere que estemos. Dice en 1 Corintios 12, 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Si es que la palabra lo explica bien claro. Como Él quiso, Él nos ha puesto, no hay que tener celos. Espera tu momento. Y a veces es normal que conforme vayamos madurando, conforme vayamos sirviendo, conforme vayamos poniendo todos nuestros talentos al servicio de Dios, deseemos cada vez más responsabilidad, deseemos estar más al frente. Yo pienso que es normal, porque estás poniendo tu pasión en ello. Pero no hay que caer en el error de centrarnos solamente en el servicio en sí. No podemos olvidar que es un servicio a Dios, que nuestro servicio es a Dios y hacia los hermanos. Ese tiene que ser nuestra meta, nuestra visión. Y perdemos lo que realmente importa, que es el amor a los demás. Dice en 1 Corintios 13, 1, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladándose los montes y no tengo amor, de nada soy. De trasladarse los montes, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada soy. ¿Qué nos viene a decir aquí? Que ya podemos estar sirviendo, que ya podemos estar con toda esa fuerza, con toda esa pasión, que si no tengo amor, nada soy. Ya puedo venir a cafetería, a ujier, o a cantar, a ministrar la iglesia, o a predicar de manera elocuente, que si no tengo amor, de nada de eso vale. Ya puedo tener una fe poderosa, mucho conocimiento bíblico, mucha misericordiosa, porque incluso dice que si reparto a los demás, ¿no? Puedo ser generoso, pero si no damos con generosidad, con ese amor, de nada sirve. Por tanto, todo el servicio que hagas, hazlo con amor, por amor a Dios y por amor a los miembros del cuerpo de Cristo. Sigue diciendo en 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.
Cuando Pablo estaba escribiendo esto, lo estaba escribiendo pensando en la iglesia de Cristo. Y yo creo que Dios nos capacita para poder amar de esa manera. Es difícil, claro, pero creo que Dios nos capacita. Un fruto del Espíritu es el amor. Sabemos que si estamos siempre llenos del Espíritu podemos tener ese amor. Lo que tenemos que hacer es siempre estar llenos del Espíritu. El amor que no tiene envidia, y déjame decirte que todo esto lo podemos practicar dentro del cuerpo de la iglesia. El amor que no tiene envidia, recuerda eso cuando sientas envidia por un hermano. No busca lo suyo. Dentro del cuerpo de Cristo no buscamos intereses egoístas, sino que todos buscamos el mismo objetivo, que es proclamar a Cristo. No se irrita, podrás practicar eso con el hermano que más te irrita. A veces Dios pone a esa persona para moldearnos. No guarda rencor. Dentro de la iglesia podrás practicar el perdón. Así es como Dios obra en nuestro interior. Cuando estamos más profundos dentro del cuerpo de Cristo, es cuando Dios empieza a obrar. Recuerda que dice que por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, fuimos sumergidos. Dice en Efesios 2:19, perdón. Y este pasaje lo leí y la verdad que me encantó. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento del apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice, ya no somos colombianos, ya no somos venezolanos, ya no somos españoles, ya no somos rumanos, pasamos a ser conciudadanos de los santos, de los llamados afuera, de los apartados, de los miembros de la familia de Dios. Recordemos que fuimos escogidos para formar esta familia en Dios. Dice que Él nos selló con su Espíritu y nos hizo adoptados hijos suyos. Amén. Edificados sobre la principal piedra del ángulo. Esto la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Dice, antiguamente en la construcción dice que la piedra principal era la primera piedra que se hacía para construir, ¿no? Y a partir de esa piedra modelo, se hacían todas las demás. Jesucristo es esa piedra principal y nosotros somos esas piedras a las cuales tenemos que estar moldeados. Dios nos escogió esa piedra que se llama Ainhoa, la puso en el molde y empezó a tallar, ¿no? Ese es el proceso dentro del cuerpo de Cristo. Dijo, Ainhoa tiene mucho egoísmo. Para que encajemos todos, tenemos que ser moldeados. Me cogió la piedra que se llama Harold y dice, Harold es demasiado guapo, vamos a quitar, es broma. Es broma, dice, Harold es demasiado orgulloso, vanidoso, sí. Para que todos encajemos en ese templo, en eso que está construyendo, tenemos que ser moldeados, tenemos que pasar por ese proceso. Amén. Y esa es la principal piedra angular, Jesucristo, es la cabeza de la iglesia. Nos fue tallando para hacer ese cuerpo y tenemos que cumplir esa función. Todas estas piedras tienen que cumplir esa función. Para que, dice, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo. Nos va moldeando para hacer ese templo santo, esa morada del Espíritu Santo. Amén. Pero todo ello solo si estás profundamente bautizados en el cuerpo de Cristo, si estamos sumergidos completamente. Amén.
Y eso era lo que quería compartir hoy. Quiero orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Señor, gracias, Padre, porque tú eres la cabeza, Señor. Tú nos has escogido, Señor. No te escogimos nosotros a ti, Señor. Sino, Padre, que tú nos has escogido, Señor, y eso nos hace especiales, Señor. Nos hace únicos, Señor, pero somos, Señor, un cuerpo, Señor, en ti, Señor, y queremos serlo aún más, Señor. Queremos ayudarnos, Señor, entre nosotros, Señor. Queremos todos los miembros, Señor, ir unánimes, Señor, cumpliendo nuestra función, Señor. Padre, queremos que todos aquel que venga, Señor, a esta iglesia, Señor, se sienta, Señor, que forma parte de este cuerpo, Señor. Padre, que forma parte de tu iglesia, Señor, y que tú lo has escogido para estar en este lugar, Señor. Te damos las gracias, Señor, Padre, porque tú estás en medio nuestro, Señor, guiándonos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando, transformando, Señor, moldeando, Señor, esas piedras para construir, Señor, ese templo santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Me quiero despedir de las redes. Gracias por escucharnos y ya sabes, fuisteis escogido para que vengas a la iglesia de Dios. Amén.